Y lo que es un gran reto para nosotras las gestoras es justo eso, hacer que la sala Nesa esté llena, que la exposición en el museo sea un éxito. La tecnointerferencia es cuando tú estás, en mi caso, con mi hija de 12 y ella me está platicando algo y yo en un segundo volteo al celular y, ¿no? La tecnointerferencia. Las personas adultas difícilmente cambiaremos, podremos tener ciertas posturas y desde ahí intentar hacer ciertos cambios significativos. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy nos acompaña aquí Gina Jaramillo, mi comunicadora cultural favorita en este país. Soy seguidor suyo con frecuencia en sus distintos escenarios porque te has placeado por más de uno. Gina, bienvenida, qué gusto tenerte acá. Oye, qué felicidad estar aquí contigo y platicar de la vida, de la trayectoria cultural, de las chambas. ¿Cómo estás? Te quiero aclarar que vamos a hablar de tu vida, la mía se queda guardada. Pero por hoy, ya tendremos oportunidad. Decía Julio Scherer que a él le gustaba entrevistar, no ser entrevistado, y yo cumplo esa máxima. Fíjate que yo también, me siento rara, Sí, pero bueno, vamos a darle. Intercambiamos el papel. A ver, déjame comenzar. Dije comunicadora cultural. Es complicado construir eso que se llama audiencias, ¿no? Todo el mundo habla de las audiencias, pero ese es un trabajo de comunicar, de divulgar, de transmitir aquello que está encerrado y para unos cuantos y llevarlo a los muchos. Y ahí, en ese tránsito, es donde tú has hecho la vida profesional. Siento que ahora hablamos de audiencias, pero es una palabra que hace 10 años se traducía más bien en comunidad o en generar nuevos públicos, en el lenguaje, en el argot de los museos, por ejemplo, de la gestión cultural. El objetivo era generar audiencias, tener nuevos públicos y desde ahí ir complementando los programas artísticos. Las audiencias surgen más desde los medios de comunicación masivos y ahora en medios de comunicación. Y me parece genial que por fin esa palabra audiencias sea transversal, porque es realmente lo que estamos buscando. ¿Cuál es la diferencia entre comunidad cultural? A ver, déjame pensar. La sala Nezahualcóyotl tiene su comunidad alrededor, ¿no? La audiencia que nos está viendo parecían cosas distintas y tú dices, no, ya se volvió lo mismo. ¿Podrías un poco...? Hacer cultura, para mí, tiene que ver con ir a la sala Nesa y estar frente a frente, comentar qué pasó, qué te pareció el concierto, comprar un abono, asistir a todo el programa. Eso tiene que ver con hacer cultura. La audiencia es más espectadora. A lo mejor está en la sala de la casa viendo el concierto, pero no está participando de ese evento cultural. Y lo que es un gran reto para nosotras las gestoras es justo eso, hacer que la sala Nesa esté llena, que la exposición en el museo sea un éxito, que la gente venga y haga fila para participar en los talleres. Es decir, hacer cultura es dar ese pasito extra que a lo mejor la audiencia la tiene más cómoda, porque estás en la casa, le estás dando el like, pero no precisamente estás en esa participación del quehacer, de ese tejido fino que tiene que ver con la cultura, que a la postre es lo que trasciende. Es, yo fui a ese performance en el 98, yo fui. No es lo mismo, yo vi el performance en un video de YouTube, porque el arte tiene la premisa de sentir, de transmitir. Yo tengo la sensación de la cultura como la fogata cuando éramos niños y nos reuníamos a cocinar bombones. Sí, ese es el pretexto que nos reúne. A veces es un libro, a veces es una película, a veces es un museo, en fin. Pero hay alguien que tiene que prender la fogata. Y tú muy pronto te diste cuenta que no había profesionales prendedores de fogata. Sí. Es decir, ¿no? Como de echar a andar ese gusto por esos pretextos que hacen comunidad. Y digo pretextos para quitarle incluso la inflamación de la palabra cultura. Podemos decir hasta agitar, Okay. ¿no? Como también agitar, prender la fogata, tenemos que hacerlo. Y creo también, a ver, ¿tú qué piensas? Que después de la pandemia entramos en un momento donde la deuda social está bien dura.
Hoy tú crees que porque estás siguiendo las redes sociales del museo o a tu artista plástico predilecto, estás en contacto. Y la realidad es que no. Hay un recurso que tiene que ver con lo físico, con lo vivencial, que es lo que tenemos que procurar y cuidar mucho. Y que ahora que yo trabajo mucho con infancias y juventudes, te lo prometo que batallo, ¿no? Porque es decirles, vengan, construyamos, seamos parte, dediquemos un minuto de nuestra imaginación, esa palabra me gusta mucho y que creo que cada vez la usamos menos, a construir este espacio entre todos. A ver, si yo voy a la sala Nesa, perdón que sea con el ejemplo, voy a encontrar a gente que hace muchos años que va. No es difícil, ¿no? Que presente un buen programa y seguirá yendo todos los sábados. Pero si pienso en mi hijo de 16 años, ¿no? Que está súper distraído con mil cosas, ¿no? Que va conectándose de maneras todavía con el mundo de manera, yo diría, muy mercuriales, muy hasta dislocadas. Entra una gente como tú que les ofreces, ¿no? Formar parte de una identidad cultural y una identidad cultural. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo haces eso? Déjame irme más para atrás, o sea, una niña de 8 años, a un chico de 5 Claro. años, involucrarlo en este tipo de pretextos de comunidad. Fíjate que en 2016 se acuñó un término muy bonito que por alguna razón en México todavía no abrazamos de la manera correcta, yo creo que necesaria, que es la tecnointerferencia. La tecnointerferencia es cuando tú estás, en mi caso, con mi hija de 12 y ella me está platicando algo y yo en un segundo volteo al celular y, ¿no? La tecnointerferencia. Todo el tiempo estoy distraída con esta tecnointerferencia. Esta tecnointerferencia lo que hace es que yo no te transmito un mensaje. Ah. Entonces yo diría, vámonos un poco más atrás. Antes de invitarla a la sala Nesa a que venga a vivir una experiencia cultural grandiosa, cuando estemos en casa, prestemos atención, contemos historias, elaboremos cuentos que sean casi secretos familiares en el sentido de la palabra más absoluto y mágico. Siento que cuando nos distraemos, tú no puedes venir y decirle a tu hijo de 16, oye, vente, vamos a la sala Nesa. Si antes no hiciste ese proyecto, ese trayecto de culturalizar las infancias. Seguramente a ti no te pasa, pero a mí me ocurre con frecuencia que es mi hijo quien me quita el celular. Claro que me pasa. Ya, papá. Y me da pena. ¿Oh? Sí. Caray, Y no tú tendría con que tu ser al revés. tecnointerferencia. Sí, claro, claro. Y da pena, ¿no? Pero, a ver, estás diciendo algo muy importante. Es la conversación en casa, el primer momento. Para mí sí. Si tú construyes conversación alrededor de la fogata, ¿Por luego qué es no lo probable haces con tu familia? que se haga afuera. Y la tradición oral. A ver, yo no sé a ti cómo te iba con tus abuelas, por ejemplo, tu tío favorito, tu madrina, tu mamá. ¿Qué te platicaba? Las mamás, nuestras mamás y nuestros papás, cuidadores, se las tenían que ingeniar para platicarnos muchas cosas todo el tiempo. ¿Qué es más fácil para acercar a un niño a esta fogata? ¿Un buen libro infantil? ¿Una buena exposición? ¿Una buena peli? ¿Recorrer la calle? ¿Ir a un museo? ¿Cuál es tu truco favorito, tu pretexto favorito? Pues yo creo que todas las que acabas de decir tienen que ver con atención, con estar presente. Pasear en la calle y contarle quién es ese señor que se llama Braulio Martínez, quién fue, ir a un museo, ver una peli interesante, llevarlos a la Cineteca un día. Es decir, en esta ciudad, además, quienes no nos están viendo en la Ciudad de México, pero bueno, saben que esta ciudad tiene una oferta cultural inmensa y el 80% es gratuita. O sea, sí podemos ahí ponerle un extra, llevar a las infancias y engancharlas con la cultura. Y a lo mejor las primeras veces van a decir, ay, ma, qué aburrido el museo. Pero a la cuarta van a decir, ¿qué es esta exposición tan bonita? Y ojo, todos los museos en nuestro país tienen un programa alterno. Y ese programa alterno incluye conferencias, presentaciones, adaptaciones teatrales, conversatorios con los artistas. Es decir, hay de Noches dónde. de museos. Noches de museos. O sea, hay de dónde y para todas las edades. No voy a decir nombres, pero en ese mismo asiento he tenido importantísimos, lo digo en femenino, en masculino, Ajá. en fin, curadores de arte, en fin, de museos, de exposiciones. Y siempre me queda la sensación de que ven la promoción cultural, la gestión cultural, como algo que le toca a alguien más. Y luego he tenido formidables directoras de museos, tampoco voy a decir nombres, que en algún lugar se sienten incómodas porque son como utilizadas para que los curadores se luzcan. Aquí hay una división entre la gestora, ¿no? Sí. Y esa cultura de alto nivel de la curaduría. Tú renunciaste. Originalmente ibas a ser curadora de claro. museos, No, es lo claro. que quería hacer. No, y es y lo ahora que eres curadora soñaba. de públicos, no sé cómo llamarlo. Sí,
Fíjate que a mí me pasa algo y desde muy joven identifiqué que lo mío, la verdad, es hacer esto que tú dices, prender la fogata, agitar la cultura, involucrar a personas, organizar proyectos culturales. Entonces, más que curadora, me di cuenta que era una gestora cultural casi nata, porque me gusta mucho. A ver, ¿cuál es la diferencia entre curador y gestor? El curador, a grandes rasgos, es la persona que decide la personalidad, las piezas que se van a exhibir en el museo y cómo van a estar colocadas para generar esa experiencia. Es decir, que se lo traducimos quizás a música, ser el director de orquesta. Ese es el objetivo principal del curador. Y el curador, dentro del tablero de las artes, pues es un personaje fundamental, sobre todo en exposiciones de museos, espacios autogestivos y galerías de arte. ¿Por qué? Porque él decide, él tiene el contacto, o ella decide con el contacto con el artista. Es esa persona que orquesta esa exhibición. ¿Y el gestor o la gestora? Y el gestor cultural es quien busca los patrocinios, mete la beca, organiza que todo salga en tiempo y forma. Es más una persona que está en producción. Es la persona que está buscando que los cables estén perfectamente bien conectados. Y luego viene quien acerca al público. Que ¿Qué casi es lo siempre que- es la gestora cultural. ¿Cómo es el radio para ti? ¿De qué sirve el radio para la construcción de esta fogata? Pues sin duda el radio es el lugar que me hace más sentido respecto a la gestión cultural y en la divulgación de historias y que involucran también a muchas personas. Yo empecé a hacer radio muy chiquita, en la Ibero, cuando Gaby era En Radio directora Ibero, sí. de esa estación. Y para mí fue inmediato ver cómo las personas reaccionaban al estímulo de la radio. Oigan, hay esta exposición, ¿quién quiere venir? Escríbanme o en esa época llamen y les cuento todos los detalles. Y era muy inmediato. Dije, órale, esto sí nos permite ver muy rápidamente qué está pensando la gente. Al poquito tiempo se desarrollaron las redes sociales, pero era un lugar donde rápidamente la gente se involucraba. Pues porque la radio también te da esta cosa de que no te está viendo nadie. Entonces ese pudor que de pronto te dan otros medios de comunicación no se hace presente. Y la comunidad radial, antes del internet, las personas más grandes, lo sabemos, pues era ese lugar que te permitía generar una conexión y comunidad, algo que se replica en la comunicación cultural, esa comunidad. Déjame cerrar un poco reuniendo las piezas de la conversación. Has hecho una larga carrera muy exitosa como gestora cultural. Hoy has decidido que tu público son los niños. ¿Qué estás pensando hacia adelante hacer con las niñas y los niños? Sí. Y cuando fui mamá, me di cuenta que toda mi trayectoria, mi compromiso con las comunidades tendría que ser con las infancias. Como que tuve este pensamiento, listo, las personas adultas difícilmente cambiaremos, podremos tener ciertas posturas y desde ahí intentar hacer ciertos cambios significativos. Pero en un país donde el machismo, donde la violencia, donde la no lectura, donde hay ciertos problemas que se convierten en síntomas y luego en tensiones sociales, no se van a transformar desde las personas adultas. Y para mí ha sido hermoso trabajar con infancias y juventudes, que de entrada tienen una gran aceptación a decir, sí, estoy contigo, el bullying, no al lugar. Sí, yo también he sentido que hay violencias, pero cómo sí podemos cambiarlas. Es decir, es una etapa muy mágica, muy maleable y dúctil en el sentido de que están abiertas a escuchar nuevas posibilidades de vida. Para ti como adulta, ¿te provoca esperanza? Sí, claro. ¿Te alimenta de esperanza? Mi esperanza está puesta en las infancias y en las juventudes, de este país y del mundo. Para mí sí. ¿Tú qué piensas? Prefiero a las generaciones que vienen que a la mía. Es algo parecido a la esperanza. Es algo muy cercano a la esperanza. Gina, muchísimas gracias. Acabaste ti. haciéndome pregunta de entrevistadora. Felicísimo de tenerte aquí. Gracias Contigo por no hay lugar todo. común. Nos encontramos próxima semana, 10 de la noche, aquí en ADN Noticias.